Funcionamiento básico del panel HMI. La descripción del funcionamiento. Un panel de interfaz hombre-máquina o HMI es una estación de operador computarizada que aporta una interfaz gráfica entre los usuarios y un controlador programable. Un panel de interfaz HMI reemplaza los paneles de control de operador cableados al ofrecer controles en una pantalla que se opera con pantalla táctil o con botones de teclado. Dos ventajas de los paneles HMI son: muestran más información operacional que los paneles operador cableados y se pueden reprogramar para agregar o cambiar funciones. Interacción de los usuarios de una interfaz HMI. Un panel HMI es una computadora independiente que se muestra con un programa almacenado en su memoria. El programa crea imágenes interactivas de dispositivos de control en su pantalla. El usuario controla el proceso interactuando con imágenes que se muestran en el panel HMI, que representan dispositivos de entrada tales como interruptores, pulsadores y campos de entrada. La interfaz HMI permite al usuario monitorear el proceso mostrando imágenes de dispositivos de salida tales como indicadores, medidores digitales e indicadores analógicos. En este caso, en esta imagen que vemos, claramente se observa un botón de inicio, que es para arrancar un proceso, un botón de detener, que detiene un proceso, una imagen. Si queremos ver la interfaz HMI, vuelve a una pantalla principal después de presionar este botón, un output, si nosotros tenemos acá para ver la energía de salida encendida. Este indicador es de color verde cuando el interruptor de alimentación principal está encendido. El piloto, que es un indicador de color verde después de que se presiona el botón de inicio y el proceso está ejecutándose. Funciones especiales como F1, F3 e interrelacionando el proceso del panel. Las pantallas, como lo vemos ahorita, los programas del panel HMI suelen tener más de una pantalla o página. En este caso, de imágenes interactivas para ofrecer diferentes conjuntos de funciones de control. Esta característica permite a las interfaces HMI ofrecer más funciones y, a su vez, que un panel de operador típico con cableado. A menudo se asignan páginas separadas para diferentes funciones, por ejemplo, operación automática, operación manual, visualizador de datos, historial de alarmas. El usuario cambia de pantalla utilizando los botones de navegación. En el caso de las tradicionales, hoy en día tenemos también que sean multirotacional con el scroll, el famoso scroll, pantallas con solo el tacto y moviendo el dedo y pasándolo sobre las mismas. Las funciones son las que nos pueden dar temas o títulos de otras funciones que pueda realizar. El programa del panel HMI intercambia datos con un PLC mediante un puerto de comunicaciones. El puerto puede conectarse directamente a un solo PLC o a múltiples PLC a través de una red como Ethernet o Profinet. Las entradas que el usuario hace en el panel HMI son enviadas por el programa de la interfaz HMI al programa del PLC. Las imágenes de salida en la interfaz HMI se interactúan con los datos recibidos del PLC. Tenemos una conexión directa con el PLC, podría ser por medio del USB en este caso, o otra conexión, por ejemplo un Master I/O. También tenemos las conexiones con la red Profinet, que es por medio de configuraciones Ethernet, también utilizando la pantalla, siendo un dispositivo independiente de visualización. Describir las partes de un panel HMI. La carcasa de la interfaz HMI, un panel HMI. Los paneles HMI consisten en múltiples partes integradas en una sola carcasa. La carcasa normalmente está diseñada para montarse a través de una abertura en la parte frontal de un alojamiento. El operador puede ver la parte frontal del panel mientras que la parte posterior está protegida del entorno industrial. Las partes externas del panel HMI se pueden ver desde el frente o desde la parte subposterior de la carcasa. Componentes de la parte frontal. La parte frontal del HMI consiste en una pantalla y en algunos casos teclas de función. El tamaño de la pantalla normalmente oscila entre 7,5 y 53 centímetros, lo que es de 3 a 21 pulgadas en diagonal. Los objetos de la pantalla se muestran a color en la escala de grises o monocromáticos. Los operadores utilizan teclas de función en pantalla, de una pantalla táctil o una combinación de ambas para interactuar con los objetos de la pantalla.
Acá vemos la pantalla táctil, los objetos de la pantalla, modo auto, control, los objetos de la pantalla propiamente, acceso de entradas o de salidas, objetos activos que son teclas también, como son las teclas de funciones. El diseño de la pantalla y las imágenes de objeto que se muestran en una pantalla táctil HMI se configuran en el programa HMI. Al presionar un objeto en la pantalla táctil se proporciona una entrada al programa del PLC o realiza una función local en el que el panel HMI. Las teclas de función del panel HMI, si las hay, se encuentran debajo o junto a la pantalla. Las teclas que se configuran en el programa HMI para ser asignadas a objetos en la pantalla. O sea, en este caso el menú principal lo puedo asociar también que se pueda abrir como un botón o presionando una tecla de las funciones, pues en la F8 por ejemplo. Los componentes del lado posterior. En el caso de las terminales de conexión a tierra son importantes tenerlas conectadas, como es lo mismo que las conexiones de energía y otros puertos de salida de comunicación que pueden ser serial, USB, entre Ethernet y otros. La interfaz HMI se conectan a otros dispositivos mediante terminales y puertos de comunicación que normalmente se encuentran en la parte posterior del panel HMI. Incluyen entradas de potencia, conexiones a tierra, puertos de red, USB. Las terminales de potencia de entrada aportan una conexión a una fuente de alimentación externa. Las fuentes de alimentación se deben de elegir de acuerdo con las especificaciones de energía del fabricante de la interfaz HMI. La terminal de conexión a tierra aporta una conexión entre la carcasa de la interfaz HMI y la toma a tierra. También cabe indicar que hoy en día, por su factibilidad de asociación, las pantallas HMI traen incorporadas una fuente integrada, switching, que automáticamente les permiten recibir energía desde un 110 hasta un 220 monofásico de 50 o 60 Hz para tener más compatibilidad y no tener problemas de una alimentación adicional. El puerto de red aporta una conexión a una red de comunicación como Ethernet o Profinet. Una interfaz HMI puede conectarse directamente a un PLC utilizando una conexión punto a punto, o puede conectarse al PLC mediante un conmutador de red. Los puertos USB aportan conexiones para dispositivos USB opcionales como un ratón, un teclado, dependiendo del tipo de tamaño del panel. Una interfaz HMI puede tener más de un puerto USB. Esto también le permite a los USB hacer una conexión punto a punto con el PLC. Partes internas. Una interfaz HMI contiene múltiples componentes internos, incluyendo una CPU, o sea, una unidad central de procesamiento, y una memoria. La carcasa tiene respiraderos para mantener los componentes internos fríos mientras la CPU está funcionando. La memoria de la interfaz HMI está segmentada en secciones de datos y programas. Después de desarrollar un programa, el HMI utilizando un software para PC, se descarga la memoria de programa de la interfaz HMI. A medida que la CPU de la interfaz HMI ejecuta el programa, escribe y lee en la memoria del PLC. Cabe indicar que, como lo vemos acá, una interfaz HMI, un CPU, una memoria de programa y una memoria de datos, normalmente vamos a ver que las pantallas traen las HMI un sistema operativo básico esencial. Hemos visto algunas con Windows XP, con Windows 98, Windows 2000, y ya las más light pueden traer Linux dentro de sus sistemas operativos. La verificación de los conocimientos, vamos a ver acá los puntos. Vamos a tener pantalla táctil, teclas de función, conexión a tierra, puertos de red, puerto USB y la conexión eléctrica. Describir cómo conectar un panel. Para funcionar, una interfaz HMI debe de estar conectada a una red de comunicaciones configurada para comunicarse en la red y cargada con un programa desde una PC. Una interfaz HMI utiliza la red para comunicarse con el PLC durante su funcionamiento y para recibir su programa de una PC antes de ejecutarlo. Los paneles HMI de Siemens se pueden conectar a un PLC o PC utilizando redes Profinet, punto a punto o multipunto. La red Profinet más básica es una red punto a punto que incluye un PLC y un panel HMI.
Esta comunicación se utiliza con máquinas que funcionan como sistemas independientes. El panel HMI se conecta al PLC conectando un cable Profinet del puerto de red Profinet de la interfaz HMI a uno de los puertos Profinet del PLC. Es un cable verde, grueso por cierto, y muy parecido al Ethernet, que se conecta desde el PLC a la HMI. Podrán existir en algún momento dado pantallas HMI inalámbricas, pero no es seguro. Habría que poner mucha seguridad al protocolo de comunicación inalámbrico. Lo más normal es ponerlo mediante Ethernet o un USB o por medio del mismo cable Profinet. También existen hoy en día pantallas HMI que ya internamente traen configurados PLCs. Los paneles HMI también pueden conectarse al PLC a través de una red multipunto, utilizando un conmutador de red, o sea, un switch. La red multipunto permite que el panel HMI se conecte a más de un PLC o permanezca conectado a un PLC después de descargar el programa desde la PC. El conmutador de red proporciona puertos que se conectan individualmente al puerto de red en la PC y a los puertos Profinet de la interfaz HMI y los PLC Siemens. Recordemos que en este caso los Profinet se conectan al switch y la computadora se conecta a dicho switch y todos tienen la misma dirección de red, la misma máscara de red y puerta de enlace, para que entre ellos se puedan ver dentro de los mismos equipos. En el caso de estar en redes diferentes necesitaríamos un enrutador para que puedan direccionarlos. Vemos en este ejemplo, una interfaz HMI debe estar cargada con un programa antes de que pueda funcionar. Si la red es de punto a punto, la PC debe estar conectada temporalmente a la interfaz HMI para descargar el programa. Una vez descargado el programa, el PLC y la interfaz HMI pueden volver a conectarse. Si la interfaz HMI y el PLC están conectados a una red multipunto, el programa HMI se puede descargar desde una PC sin desconectar los cables. Acá tenemos el conmutador de 2 puertos, ¿verdad? Un dispositivo multipunto, una red punto a punto, la pantalla conectada directamente a la computadora, o una red multipunto donde tenemos que el PLC tiene 2 puertos disponibles, que así me permite conectar Profinet mediante uno para la PC y otro para la pantalla. Describir cómo configurar el panel HMI. La dirección IP del panel HMI debe configurarse antes de que se pueda descargar un programa a la interfaz HMI desde una PC o para comunicarse con un PLC. Se requieren 5 pasos para configurar la dirección IP de un panel HMI. Detener el proyecto actual de la interfaz HMI, ver la configuración actual de la dirección IP de la interfaz, determinar la dirección IP requerida a la interfaz HMI, asignar la dirección IP de la interfaz HMI, verificar la dirección IP configurada. El default gateway me va a permitir a mí enrutar, ¿verdad? Direccionar al mismo conjunto de la red. Detener el proyecto actual de la interfaz HMI. Todos los proyectos que se estén ejecutando en el panel HMI deben de tener, antes de asignar una dirección IP, una de las pantallas de panel HMI. Deben incluir una función para detener el proyecto. Un Stop Run Time o botón de detener el tiempo de ejecución. En este ejemplo vemos una transferencia de red IP e Internet entre las configuraciones del sistema. Ver la configuración actual de la dirección IP de la interfaz. La dirección IP actual se puede ver en la configuración de comunicaciones del panel HMI. Utilice la pantalla táctil de la interfaz HMI o las teclas de función para navegar a la pantalla de configuración de comunicaciones. La dirección IP asignada actualmente a la interfaz HMI se muestra en el campo de dirección IP. Determinar la dirección IP requerida en la interfaz HMI. Se deben de conocer las direcciones IP de todos los dispositivos de la red antes de decidir si la dirección IP de la interfaz HMI es válida. La dirección IP de la interfaz HMI no puede ser identificada a ningún otro dispositivo de la red. En ocasiones, un administrador de red es responsable de elegir la dirección IP de la interfaz HMI. La máscara de su red de la interfaz HMI debe coincidir con la máscara de su red del PLC y la de la PC conectados para que la interfaz HMI pueda comunicarse con ellos. Para entender cómo elegir una dirección IP, considere esta red multipunto Profinet con 3 dispositivos, una PC, un PLC y un panel HMI.
La dirección IP de la PC es 192.168.50.200, que es una clase C. Los tres primeros octetos, 192, 168 y 50, serán los mismos en los tres dispositivos. Los que van a cambiar es el cuarto octeto, donde está el 200. Es decir, si la PC es 200, el PLC puede ser el 201 y la pantalla HDMI podría estar en un número superior a este. En este caso es importante recordar, como es una clase C, la máscara predeterminada es 255.255.255.0 o prefijo 24. En el panel de la interfaz HMI debe de tener una máscara de subred iguales, los tres elementos. De la subred no utilice PLC o la PC, ¿verdad? Diferenciados. Asignar la dirección IP de la interfaz HMI. Después de elegir una dirección IP para el panel HMI, la dirección IP y la máscara de su red se ingresan en los campos adecuados en la pantalla de ajuste en la dirección IP de la interfaz HMI. Una vez que se ha asignado la dirección IP y la subred, la configuración de IP se guarda y el usuario navega a la pantalla principal del panel HMI. Cabe indicar que si tenemos una red punto a punto entre la PC, el PLC y la pantalla HMI, puedo usar la dirección de la PC como mi default gateway, pero no es recomendable. Es mejor utilizar la 1 o la predeterminada por el router o el administrador de la red. Verificar la dirección configurada. En este caso, una vez que se haya completado la configuración del panel, HMI, es una buena práctica verificar que la interfaz HMI esté conectada a la red con la dirección IP correcta. Para verificar la dirección IP es correcta, utilice un software como el TIA Portal de Siemens para buscar la red para el dispositivo HMI y mostrar su dirección IP. Si el software no puede localizar la interfaz HMI, es probable que se deba a un problema de conexión o a una dirección IP incorrecta. Además de los ajustes de comunicación, los paneles HMI se pueden configurar para servicio, puesta en servicio y otras características operativas. Los datos de configuración se ingresan en la pantalla de ajuste, a la que se accede presionando el botón de ajustes en la pantalla de inicio. La pantalla de inicio es la que aparece cuando un proyecto descargado no se está ejecutando en la interfaz HMI. Los ajustes relacionados con el servicio y la puesta en servicio del panel HMI deben de realizarse en el panel HMI antes de ejecutar un proyecto de la interfaz HMI. Service and Consummation, ¿verdad? Tenemos Backup, Restore, Project Rollout. O sea, podemos hacer un respaldo, restaurar un respaldo, pero pues entre sí otras funciones. Vemos acá el respaldo. Esto genera una copia de seguridad de los datos del sistema HMI. Restaurar, esto restaura los sistemas de respaldo. Descargar un proyecto, esto descarga un proyecto de la interfaz. Actualización de la interfaz. Esta actualización es propiamente del sistema operativo. Esto actualiza todo lo que es la parte del sistema operativo. Asignar dirección del PLC. Esto asigna parámetros de red al PLC. Y editar conexiones. Esto sobrescribe las direcciones IP del PLC que se configuró en el proyecto de la interfaz HMI. Configuraciones adicionales. Tenemos la fecha y la hora. Esto se utiliza para editar la fecha y la hora mostradas, sonidos. Esto utilizaría para encender o apagar alguno de los sonidos. El control, el sistema de control, esto se utiliza para cambiar la configuración del sistema, como contraseñas, información de licencias. La de internet, configuración de internet, esto se utilizaría para editar el manejo de certificaciones de internet, ¿verdad? La configuración de transferencia, esto se utiliza para transferir automáticamente un nuevo proyecto a la interfaz HMI desde una PC. Interfaz de red, esta configuración se utiliza para cambiar la configuración de la red del dispositivo HMI. Y la pantalla, esto se utiliza para personalizar la pantalla de la interfaz HMI. Esto se puede configurar muchos ajustes relacionados con la operación del panel. Los ajustes están disponibles a través de la ventana de ajustes de configuración. Verificación de conocimientos. Y se configura la interfaz HMI con los siguientes parámetros: máscara de su red, dirección IP del PLC, dirección IP de la PC. Entonces,
Hemos dicho, la máscara de red tiene que ser igual, 255, 255 o 550. Y en el caso es 170, 150, 155. Entonces 170, 155. Aquí tenemos dos. Podemos usar la 140 o podemos usar la 130. Ahí al gusto. Entonces vamos a revisar. Perdón. No podemos usar la 130 porque aquí tenemos estos dos octetos en ceros. Tenemos que tener 170 y 155 iguales porque son clase B. Y en este caso, vamos suelta. Este es lo importante verificar. No podemos usar esta máscara de red porque vea que son comas, no son puntos. Y este número, este cuarto dígito o cuarto octeto no es direccionable, ¿verdad? Entre el rango. Acá todo esto son múltiplos relacionales con los bits según cómo lo organicemos. Esta dirección 170, 155, 0, 110 pertenece al PLC. Si le doy la misma a la pantalla va a tener un conflicto de direccionamiento IP. Describir cómo descargar un proyecto a un panel HMI. Descargar el proyecto de HMI. Una vez que el panel HMI se ha conectado y configurado para las comunicaciones, puede descargar un proyecto a su memoria desde una PC. El proyecto HMI incluye los objetos de pantalla y los datos de configuración de etiquetas asociados necesarios para permitir la interacción entre el operador y el PLC. Para algunos fabricantes se utiliza el mismo software para descargar programas lógicos del PLC y descargar proyectos de panel HMI. Sin embargo, otros fabricantes utilizan software diferentes para descargar proyectos a la interfaz HMI. Iniciar el proceso de descarga. En este caso estamos en el TIA Portal, en el cual primero haga clic en el botón de vista del proyecto del menú de inicio de dicho software. La vista del proyecto mostrará todos los objetos de la interfaz HMI configurados en un árbol de proyecto. La descarga se inicia seleccionando el objeto de la interfaz HMI deseado en el árbol del proyecto y haciendo clic en el botón de descargar al dispositivo de la barra de herramientas. Buscar el dispositivo HMI en la red. Cuando comience el proceso de descarga, se abrirá la ventana de descarga extendida al dispositivo y mostrará la información configurada del proyecto HMI. Para configurar el proceso de descarga, clic en el botón Iniciar búsqueda para buscar la red en el dispositivo HMI. Después de encontrar el dispositivo HMI en la red, se mostrará en el campo Seleccionar el dispositivo destino. Compilar el proyecto HMI, selecciona el dispositivo HMI de destino y haga clic en el botón Cargar para compilar el proyecto HMI. Después de compilar el proyecto, se abrirá la ventana Vista preliminar de carga y mostrará los errores encontrados durante la compilación. Todos los errores deben de corregirse antes de que el proyecto pueda descargarse al panel HMI. Si no se encuentran errores, el dispositivo aparecerá junto con un mensaje de listo para descargar. El botón Cargar se activará. Botón de carga de archivo. Completar el proceso de descarga, haga clic en el botón Cargar en la ventana de vista preliminar para descargar el proyecto HMI compilado al dispositivo HMI. Una vez que se complete la descarga, la ventana vista preliminar de carga se cerrará. La ventana de inspeccionar permanecerá abierta, lo que indica que la carga se completó con 0 errores y 0 advertencias. Ahora el proyecto está cargado en la interfaz HMI y está listo para su uso. La pantalla principal del proyecto se abrirá en el panel HMI. Ok. Para la verificación de conocimientos sobre descargar un proyecto a una interfaz HMI, vamos a ordenar estos pasos requeridos y vamos a ver el orden cronológico. Dice que abra la vista del proyecto del TIA, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. El segundo, recuerden que es seleccionar el dispositivo. Ya cuando lo hemos abierto, tenemos que seleccionar cuál es el dispositivo HMI. Después de esto, vamos a hacer clic en el botón de descargar para iniciar el proceso de descarga del software. Vamos a buscar el dispositivo HDMI. Cuando lo localizamos, vamos a compilar el proyecto y se selecciona el objeto. En este caso, vamos a seleccionar el objeto acá
del HMI en el árbol, ¿verdad? Propiamente, perdón. Se selecciona el objeto del árbol, después hacemos clic en buscar el botón de descargar para iniciar el proceso de descarga. En este caso vamos a buscar el dispositivo. Se busca el dispositivo HDMI. Después vamos a seleccionar el dispositivo. Se compila con el software que vamos a utilizar y se descarga. Vamos a verificar si tenemos correcto. Entonces aquí tenemos los pasos. Primero, abra la vista del proyecto de TIA Portal. Segundo, seleccione el objetivo HMI en el árbol proyecto. Tercero, haga clic en el botón de descargar para iniciar el proceso de descargas. Cuarto, busca el dispositivo HMI en el dispositivo en la red. 5. Selecciona el dispositivo HMI en destino. Compila el proyecto HMI. Y después descarga el programa HMI compilado al dispositivo HMI. De esa forma tendríamos ya listo el proyecto. Describir el funcionamiento básico de un panel HMI. La función de los objetos de pantalla. El operador controla un sistema de PLC interactuando con los objetos de pantalla del proyecto HMI en ejecución. Los objetos de pantalla pueden ser estáticos o dinámicos. Los objetos de pantalla estáticos no interactúan con el usuario o el PLC. Los ejemplos incluyen texto, títulos y gráficos fijos. Los objetos de pantalla dinámicos interactúan con el PLC o el usuario. Ejemplos de objetos dinámicos de entrada son los pulsadores e interruptores selectores. Ejemplos de objetos dinámicos de salida son los indicadores y las luces indicadores. El objeto estático, aquí tenemos ops streams, machine runtime, ciclos, contador de ciclos, restricciones, detener, iniciar. Son objetos dinámicos de entrada, o sea, botones y accesos. Estáticos son opciones de etiquetas. Etiquetas de objeto. Los objetos de pantalla dinámicos interactúan con el PLC utilizando etiquetas que se colocan en los proyectos del PLC y el HMI. Para permitir que un objeto intercambie datos con el PLC, el nombre de la etiqueta asignada al objeto debe coincidir con el nombre de la etiqueta en el programa del PLC. Los objetos de entrada se programan para escribir datos en la ubicación de la memoria de etiquetas del PLC. Los objetos de salida se programan para actualizar la visualización en función de los datos leídos desde la ubicación de la memoria de la etiqueta del PLC. Ejemplos de proyectos de HMI. Este ejemplo muestra la interacción básica entre un proyecto HMI y un proyecto de PLC. Este proyecto HMI tiene un objeto dinámico de entrada y un objeto dinámico de salida. El objeto dinámico de entrada, un job, y objeto dinámico de salida. El objeto de entrada es un pulsador de avance gradual con el nombre de etiqueta HMI jog. El objeto de salida es un indicador de tipo encendido o apagado, un interruptor con el nombre de etiqueta motor running. Pulsador HMI presionado. El pulsador avance gradual está configurado en el proyecto HMI para establecer un bit en la memoria del PLC mientras que se mantiene presionado el botón. Después de presionar y mantener presionado el pulsador, la interfaz HMI envía una señal al PLC que establece un bit de dirección de la memoria asignado a la etiqueta HMI jog. Esta acción hace que la instrucción del PLC contacto normalmente abierto en el programa del PLC se vuelva verdadera, lo que hace que la instrucción de salida del motor en funcionamiento se vuelva verdadera. Aquí tenemos la lógica escalera del PLC. HMI jog es una etiqueta de memoria 120.5. Mueve a Q4.1 el motor y el motor en funcionamiento 4.2. Vamos a mover un bit a la vez. Se enciende el indicador de la interfaz HMI. Cuando la instrucción de salida de motor en funcionamiento se vuelve verdadera, se establece un bit en la dirección de memoria de la salida asociada a la etiqueta motor running. Una vez que el proyecto HMI determina que se ha establecido el bit para la etiqueta motor running, se enciende el indicador de motor en funcionamiento que se muestra en la pantalla en el panel del HMI. Esto devuelve más bien del PLC una respuesta a la pantalla, lo que lo vamos a ver encendiéndolo o reflejándolo con la palabra motor running. El pulsador HMI liberado.
Después de soltar el pulsador avance gradual, se envía una señal de PLC para restablecer el bit de dirección de memoria asociada a la etiqueta HMI. Esta acción hace que la instrucción del contacto normalmente abierto en el programa del PLC se vuelva falsa, lo que hace que la instrucción de salida motor en funcionamiento se vuelva falsa, o sea, lo apaga. Cuando la instrucción de salida motor en funcionamiento se vuelve falsa, se restablece un bit en la dirección de memoria de salida asociada a la etiqueta motor running, y cuando el proyecto HMI determina que la etiqueta motor running se restablece, se apaga el indicador de motor en funcionamiento que se muestra en el panel HMI. La verificación de conocimiento. Vamos a hablar sobre nombre HMI, motor running y la posición. Se utiliza un panel HMI para hacer avanzar gradualmente un motor cuando se mantiene presionado un pulsador mientras el motor está funcionando. Se muestra motor en ejecución. En un indicador, el motor deja de funcionar después de soltar el pulsador. ¿Qué sucede después de presionar y a mantener presionado el pulsador avance gradual en el panel HMI? La interfaz PLC borra un bit de la memoria del HMI asociado con la etiqueta de objeto HMI. La interfaz HMI borra un bit de la memoria del PLC asociado con la etiqueta. El PLC establece un bit de memoria establece. La interfaz HMI establece un bit en la memoria del PLC asociado a la etiqueta job. ¿Qué sucede después de que la instrucción de salida motor en funcionamiento se muestra en el programa PLC es verdadera? La interfaz HMI escribe un 1 en la memoria del PLC, la interfaz HMI muestra 0 en la memoria, la interfaz HMI muestra un 1 en la memoria del PLC asociado, la interfaz HMI escribe un 0 en la memoria del PLC. Dice, ¿qué sucede después de soltar el pulsador avance gradual en el panel HMI? PLC borra un bit de la memoria de la interfaz HMI asociada. La interfaz HMI borra un bit. La interfaz HMI establece un bit de memoria. El PLC establece un bit en la memoria del HMI asociado. HMI. El PLC borra un bit en la memoria de la interfaz HMI asociado a la etiqueta objeto motor running. La interfaz HMI establece un bit en la memoria del PLC asociado a la etiqueta objeto. Borra. Describir 4 tipos de objetos de entrada. Objetos de entrada. Campo de entrada simbólica es uno, la que es una lista scroll. Un campo de entrada que es digitar un número, por ejemplo, digitar un carácter. Un interruptor es un objeto de entrada con dos condiciones. Por ejemplo, en este caso, rápido lento, o puede también ser un scroll. Y botones, como es una ayuda en pantalla, menú principal. Los objetos de entrada son objetos de pantalla dinámicos que permiten a un operador enviar información de entrada al PLC para iniciar, detener o modificar manualmente la operación de un proceso controlado por el PLC. Los objetos de entrada de interfaz HMI básicos reemplazan los dispositivos de entrada tradicionales de la estación del operador, tales como pulsadores e interruptores selectores. Dado que el panel HMI es una computadora, el usuario también puede ingresar datos más complejos. 4 objetos de entrada comunes son botón, interruptor, campo de entrada y campo de entrada simbólica. Objeto botón. Un botón es un objeto que puede funcionar como un botón de estado único o de dos estados. Un botón de estado único funciona de manera similar a un pulsador momentáneo. Presionar y mantener presionado el botón establece un bit en la memoria del PLC y lo mantiene establecido. Soltar el botón restablece el bit a 0. Un botón de dos estados funciona de manera similar a un pulsador mantenido. La primera presión del botón establece un bit, la segunda presión restablece el bit.
Etiquetado del botón dinámico. En este caso, un botón que tiene dos acciones. Un botón de entrada dinámico puede etiquetarse estática o dinámicamente. Una etiqueta estática permanece igual después de presionar el botón. Una etiqueta dinámica cambia la apariencia de su texto o gráfico cuando se presiona el botón. Por ejemplo, el texto puede cambiar de apagado a encendido cuando se presiona el botón. O está cambiando el color, por ejemplo, de verde, encendido, apagado en rojo. Objeto cambiar. Un interruptor es un objeto de dos estados, o sea, selector, que funciona de manera similar a un interruptor selector cableado y puede mostrarse en diferentes maneras. El objeto de interruptor de dos estados mostrado aparece como un interruptor selector giratorio. Girar el objeto del interruptor en sentido horario establece un bit para iniciar un proceso. Girar el objeto de interruptor en sentido antihorario restablece el bit para detener el proceso. Los objetos de campo de entradas y salidas permiten al operador ingresar valores a través de un teclado en la pantalla de la interfaz HMI. Estos valores se transfieren al PLC y se utilizan como datos en un programa. Los valores pueden incluir datos de tipo numérico, alfanumérico o simbólicos. Un ejemplo de un objeto de campo de entrada es un teclado de pantalla que se utiliza para ingresar el número de ciclos de máquina que se ejecutarán en un proceso de manufactura. Los objetos de campo de entrada simbólica son cuadros de listas seleccionados que se están configurados para ingresar datos utilizando texto o gráficos. Un ejemplo de campo de entrada simbólica tipo texto es un motor que se controla seleccionando arranque o paro en el cuadro de lista. Seleccionar arranque hace que el motor arranque, seleccionar paro hace que el motor se detenga. En un cuadro de lista de solo selecciones gráficas permite una lista de selección independiente del idioma. Aquí tenemos el ejemplo de tener paro de emergencia, encender, entre otras funciones. Describir dos tipos de objetos de salida. Campos de salida simbólicas y campos de salida. Los objetos de salida son objetos dinámicos en la pantalla de la interfaz HMI que permiten al operador monitorear la información del proceso almacenado en el PLC. Dos tipos comunes de objetos de salida son los campos de salida y los campos de salida simbólica. Un ejemplo de campo de salida es una salida numérica de PLC, como el conteo de piezas de una máquina. Ejemplos de campos de salida simbólica incluyen medidores, indicadores e indicadores de estado. Objeto de campo de salida. Un campo de salida muestra los valores actuales del proceso controlado. Estos valores se muestran de manera numérica o alfanumérica dependiendo de cómo esté configurada la etiqueta del objeto. Un campo de salida puede mostrar un valor de salida del PLC que cambia mientras el proceso se está ejecutando, como un conteo de piezas. Campo de salida. Ahí podríamos asociarlo con un contador, un temporizador, entre otros. Ejemplo de campo de salida también. En este ejemplo se utiliza un objeto de campo de salida para mostrar el valor de conteo del contador del PLC. El contador rastrea el número de piezas que pasan por un sensor en una banda transportadora. La etiqueta del objeto de campo de salida está ubicada en la ubicación de la memoria del PLC que contiene el valor del conteo actual. El objeto muestra el valor del conteo actual almacenado en la memoria del contador del PLC y cambia el valor del conteo a medida que cambia el valor de la memoria del PLC, llamado campo de salida, por ejemplo. Los objetos de campo de salida simbólica se reconfiguran para generar texto, gráficos. A menudo se configuran como salidas que se muestran en el estado de un sistema de procesos. El estado que se determina por el valor en una etiqueta del PLC, el texto interno y el formato del objeto pueden ser diferentes para cada estado. Los ejemplos incluyen advertencias, alarmas e indicadores de estado de las máquinas. Esos son campos de salida simbólicas. Este ejemplo muestra cómo se utiliza un campo de salida simbólica para mostrar la información relacionada con el nivel de líquido dentro de un tanque. El valor del nivel de líquido se almacena en la memoria del PLC y se conecta a una etiqueta de campo de salida simbólica. El campo de salida simbólica está configurado para mostrar un nivel de texto, nivel muy alto, nivel muy bajo o nivel normal en el campo dependiendo del valor del nivel de líquido almacenado en la memoria del PLC.
¿Cómo describir o operar un proyecto del PLC utilizando el panel HMI? El uso del panel HMI están diseñados para facilitarle al usuario la operación y el monitoreo de un proceso controlado por el PLC. Los pasos requeridos para operar un proyecto de PLC utilizando un panel HMI son: aplicar energía al panel HMI, 2. Navegar por las pantallas del panel HMI, y 3. Monitorear y controlar el proceso desde el panel HMI. Aplicar energía al panel HMI. La conexión eléctrica suministra energía. Los paneles HMI no tienen interruptor de alimentación. En vez de eso, se encienden cuando se aplica energía a la conexión eléctrica del panel HMI. El método de suministro de energía depende de la instalación. Es una práctica común conectar los paneles HMI a la fuente de alimentación del sistema para que el panel se encienda cuando se encienda la fuente de alimentación. Pantalla de inicio. La pantalla de inicio de un panel HMI es la pantalla predeterminada que aparece después de encender el panel. La pantalla de inicio permite al operador configurar el panel HMI o iniciar el proyecto cargado en la memoria del panel HMI. Si el panel HMI tiene un proyecto HMI cargado en su memoria, el usuario configura el panel para mostrar automáticamente la pantalla de inicio predeterminada o la primera pantalla del proyecto HMI. Navegar en las pantallas del panel HMI. Viendo este ejemplo, la mayoría de los proyectos HMI tienen múltiples pantallas organizadas por funciones para permitir al operador controlar y monitorear el proceso. El operador navega entre las pantallas para realizar diferentes tipos de funciones. Las pantallas se navegan utilizando sus botones. Estos botones son objetos estáticos que se configuran en el proyecto HMI para que se muestre una pantalla definida cuando se presiona el botón. Hay varias formas de configuración de un objeto de botón de navegación en pantalla. El botón de navegación puede configurar para mover o mostrar una pantalla asignada o mostrar la pantalla anterior cuando se presiona el botón. Los botones de navegación también se pueden configurar para mostrar una pantalla diferente basada en el valor de una etiqueta. Por ejemplo, presionar un botón para mostrar una pantalla de advertencia de alarma cuando el valor de la etiqueta excede un límite predeterminado. Muchos proyectos HMI incluyen una pantalla de configuración, la cual aporta funciones que permiten al operador operar manualmente la máquina durante la configuración o configurar su operación. En el ejemplo mostrado se utiliza una pantalla de configuración para seleccionar el tipo de parte y la cantidad de estas que se producirán en una máquina que prensa partes de automóvil, por ejemplo. Front fender, quarter panel, third panel. En este ejemplo de máquina prensa, el operador localiza y presiona la pieza deseada en el cuadro de la lista de campo de entrada simbólica, el cual envía la información al PLC. Luego el operador presiona el campo de entrada número de ciclos e ingresa el número de partes utilizando un teclado de pantalla. Al presionar Enter, se envía el valor al controlador y se cierra el teclado. El operador puede entonces presionar el botón pantalla Apps para ir a la pantalla de operación. En pantalla de operación para la prensa de partes de automóviles muestra las funciones que permiten al operador iniciar, detener y monitorear el proceso. Los campos de salida simbólica en el extremo izquierdo de la pantalla se utilizan para monitorear la presión neumática, el funcionamiento de la máquina y el estado de varios actuadores de la máquina. El campo de salida muestra el número de ciclos de la máquina. El campo de salida simbólica bajo el título de la pantalla muestra el estado actual de la máquina. Esas son parte de los campos de salida simbólica y campos de salida. La precaución: los paneles HMI no deben de tener ningún tipo de función de paro de emergencia. Por razones de seguridad, las paradas de emergencia siempre deben estar conectadas por cables.